Bueno, jóvenes, buenos días. Vamos a dar inicio entonces a la sesión de hoy, en la cual vamos a continuar trabajando con CSS, pero en esta ocasión vamos a hacer la integración de un componente bastante útil dentro de la maquetación y dentro de todos los aspectos a nivel de desarrollo web. En este caso, vamos a trabajar muy por encima, ya queda de parte de ustedes la exploración profunda acerca de los diferentes frameworks que existen en la industria para la maquetación. No significa que para sus trabajos, proyectos van a utilizar el framework, ¿ok? Porque dentro de las exigencias está que utilicen CSS puro. Quiere decir que post clases de CSS y HTML, es decir, ya cuando estemos finalizando nuestro ciclo de entrenamiento, ya sea en Spring Boot, ahí ya van a tener la libertad de utilizar cualquier tipo de framework, ¿ok? Ya no va a haber ninguna restricción. Mientras que estemos dentro del módulo de desarrollo HTML y CSS, la mayoría de cosas se van a tener que hacer con CSS puro. Obviamente hay cosas que van a poder integrar de una manera muy sencilla haciendo uso de Bootstrap, pero hay actividades que se tienen que hacer con CSS nativo. Entonces, vamos a explicar de una manera bastante rápida cómo podemos hacer la integración de Bootstrap, en este caso que es un CSS, un framework de CSS bastante popular. Vamos a ver cuáles son las dos formas de integrarlo y por qué usar una más que la otra. No es que ninguna de las dos se utilice o no se utilice, ¿ok? ¿Existen más frameworks en la industria del desarrollo web? Sí, claro, hay otros frameworks como está Bulma. Bulma es otro framework que está cogiendo o que ha cogido muchísima fuerza también en la industria. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es acceder a la URL oficial de Bootstrap, en la cual nos va a presentar las diferentes opciones acerca de las diferentes versiones que tenemos disponibles para Bootstrap. Hoy en día nosotros nos vamos a encontrar con versiones desde la versión 3, 2, 4, pero en la medida que ellos van evolucionando, van sacando versiones que son llamadas, al igual que en cualquier software, así sea un sistema operativo, son las versiones LTS, ¿okay? Que son versiones que son de largo soporte. Presentan actualizaciones como esta actualización en la cual pues le implementan algo de seguridad a las versiones antiguas, pero realmente pues ¿para qué vamos a utilizar estas versiones si vamos a hacer un software desde cero? ¿Hay aplicaciones que están soportadas con la versión 3 y 4? Sí. Ustedes van a encontrar demasiados aplicativos que tienen frameworks antiguos, ¿okay? Entonces pues digamos que de una manera u otra no nos podemos restringir a que no, es que eso yo no lo puedo revisar, no es que yo no lo puedo modificar, porque la base de Bootstrap es CSS puro, ¿okay? Entonces, ustedes tienen los conceptos de CSS, van a poder manipular y modificar Bootstrap a gusto de ustedes. Hay cosas que se permiten y es como la personalización de Bootstrap basado en CSS. Digamos, es una de las alternativas que ustedes pueden optar en algunas ocasiones para no hacer diseños, digamos, desde cero. Les voy a mostrar dónde están los diferentes estilos de Bootstrap. Les voy a mostrar cómo viene el Bootstrap empaquetado para que ustedes lo revisen con tiempo.
Bien, Bootstrap lo podemos instalar a partir del gestor de paquetes de Node.js que se llama npm, pero nosotros no lo vamos a hacer de esta forma, lo vamos a hacer de forma manual. Para esto, en la URL simplemente nos ubicamos en descargas y él por acá nos empieza a dar una serie de instrucciones en las cuales nosotros vamos a poder, digamos, proceder de una manera u otra. Tenemos la configuración de Bootstrap o la incorporación de Bootstrap a partir de CDN. Cuando hablamos de CDN estamos hablando de que vamos a acceder a los repositorios de Bootstrap, vamos a acceder a los archivos sin ningún inconveniente. Pero hay muchos peros y se han evidenciado durante el tiempo que en muchas ocasiones cuando se utiliza esta manera se pueden presentar inconvenientes al momento de que Bootstrap deja de dar soporte a las versiones del framework viejas. Se presenta que el software que está hecho pierde los estilos. Entonces lo mejor es que cada versión no sea incorporada como un CDN, sino que nosotros descarguemos las librerías de Bootstrap y las incorporemos en nuestro proyecto. Digamos que esa es la mejor práctica que puede haber cuando nosotros vamos a depender de un tercero, porque aquí nosotros vamos a depender de un tercero y de cómo mantenga cada una de las versiones. Entonces es importante tener en cuenta estas observaciones al momento de tomar una decisión si yo voy a incorporar por CDN o voy a incorporar localmente. Lo mismo pasa con las fuentes de Google. Normalmente uno siempre referencia la fuente a partir de una URL. Si Google se le da por quitar soporte a esas fuentes, las páginas web que tienen aplicadas esas fuentes las van a perder. Entonces hay cosas que nos obligan a mantener el CDN, pero hay otras que sí nos dan la flexibilidad de poder incorporar ese tipo de librerías de manera local. Nosotros por acá nos vamos a encontrar con diferentes maneras de incorporar Bootstrap y aquí tenemos la versión compilada de CSS y JS. Para esto pues, es bastante simple. Vamos a descargar esto. Por lo general, cuando nosotros descargamos esto, siempre viene empaquetado en un archivo comprimido. Lo que tenemos que hacer es descomprimir ese archivo. Préstenme atención acá, por favor. Ahorita les voy a dar el tiempo de que lo hagan. Se pierden algún detalle y después no les funciona. Entonces, descomprimimos y él automáticamente nos va a generar esas dos carpetas. Estas son las versiones compiladas. ¿Qué quiere decir? Normalmente cuando uno trabaja en CSS, trabaja en ocasiones con algo que se llama SAS o CSS o SCSS, que son fuentes, que es una programación basada en etiquetas, pero podemos precompilar después o podemos compilar después a CSS. Entonces, si ustedes quieren tener el código fuente y un montón de archivos, pueden descargar esta versión. Ahí les va a descargar un montón de cosas que al final pues no se van a utilizar, porque uno siempre va a tratar de utilizar únicamente los compilados. ¿Okay? Bien, entonces, en este caso, él me generó estas dos carpetas. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es ubicar el proyecto, en este caso
acá, carpeta, no sé, voy a ponerla así. De igual manera, pues voy a definir mi estructura. Como yo sé que tengo una estructura de CSS y JavaScript de Bootstrap, por lo general uno siempre es organizado, ¿sí? Entonces, ustedes dirán, pero ¿para qué creas CSS si ya lo tiene? Resulta que nosotros no vamos a utilizar únicamente Bootstrap. Nosotros vamos a crear nuestros archivos y no vamos a mezclar nuestros estilos con los de Bootstrap. Entonces tenemos que separar los archivos del framework de nuestros archivos. ¿Okay? Entonces por acá voy a crear imágenes y listo. Listo. De igual manera, voy a definir mi archivo index.html. Oye, recuerde que siempre el index es la parte fundamental para nosotros dentro del desarrollo web. Nada de principal, nada de nada. ¿Ok? Por favor, eviten esos errores y vuelvo y se los recalco. Bien. ¿Qué se acostumbra a hacer? Cuando tenemos este tipo de proyectos, uno generalmente crea una subcarpeta. En este caso, yo crearía una carpeta llamada Bootstrap y aquí crearía otra carpeta llamada Bootstrap y coloco los archivos correspondientes de Bootstrap en esas carpetas. ¿Por qué? Porque sí o sí fuera de esta carpeta y fuera de esta carpeta yo voy a tener todos mis scripts. ¿Okay? Eso se llama orden, eso se llama estructura. ¿Que es obligatorio hacerlo para usted? Sí, es obligatorio. No, pero es que ahí puse todo. No, eso es orden. Ya que cuando ustedes se vayan a trabajar a una empresa, esa empresa sea lo más desordenada posible y les enseñe ese desorden y les cambien todo el orden, enseñen a ser desordenados, pues el problema va a ser de ustedes. Lo que van a pasar a otra empresa donde sí son estrictos, pues ahí van a volver a sufrir. Entonces deben ustedes tener en cuenta todo esto. Bien. Bueno. ¿Qué puedo hacer acá? Aquí tengo dos opciones, pasar toda la carpeta o entrar y copiar todos los archivos. Realmente
yo prefiero tomar toda la carpeta y agregarla a Bootstrap. No me complico la vida porque a veces se hace falta algún archivo, cualquier cosa de estas y vamos a tener problemas. Específicamente en este tema de Bootstrap es muy sensible al tema de las librerías. Por acá nos vamos a encontrar, entonces vengo por acá. JS. Vengo por acá. Mas, sin embargo, siempre tratamos de verificar que sí esté dentro de cada una de esas rutas. ¿Ok? Bien. Entonces, en este momento ya tenemos incorporado Bootstrap dentro de nuestros documentos o dentro de nuestro proyecto, que todavía no pertenece como tal al HTML. Si yo voy a la página principal de Bootstrap, por aquí vamos a encontrar documentos, por aquí vamos a encontrar formularios, componentes. Voy a ir con el componente más básico, que son estos alertas, que son básicamente divs que contienen una serie de atributos. Voy a copiar esto y lo voy a pegar acá. Simplemente voy a ejecutar. En este momento vemos que los estilos de Bootstrap no sirven porque no se han aplicado. Entonces, para esto, nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es vincularlos. Digo CSS / Bootstrap y aquí voy a buscar CSS, lo que tenemos, y aquí nos aparecen todos los estilos. ¿Podemos utilizar uno de estos? Sí, claro, ustedes pueden utilizar cualquiera de estos, pero van a tener restricción a utilizar todo el framework. Entonces siempre vamos a buscar el bootstrap.min. Cuando hablamos del .min es un archivo que está debidamente comprimido, sin tanto esquema de tabulación. No es que sea básico, sino que es menos líneas de código. Este es mucho más extenso, pero el código es mucho más legible. ¿Ok? Mucho más legible. Ustedes dirán, pero ¿cómo así más legible? Si yo entro por acá, a ver, lo tenemos acá. Este es el que no está comprimido, donde tenemos variables, donde tenemos todo bien estructuradito. Pero si venimos acá, lo vamos a tener condensado, entonces está comprimido. Y pues ya usted, para ponerse a leer esto así, ya va a ser un poco más difícil, ¿cierto? ¿Cuál de los dos se puede utilizar? Cualquiera de los dos, Entonces, ¿cuál se lee más rápido? El .min. Entonces, por eso se recomienda utilizar más el .min que el Bootstrap como tal. A ver. Digamos que guarde acá. Ahí automáticamente me carga los dependencias, ¿cierto? Ahí ya, digamos, tuvimos acceso a Bootstrap, pero simplemente al CSS, más no a la funcionalidad de los elementos, como los eventos. Para los eventos tengo que incorporar JavaScript. Para incorporar JavaScript, normalmente, si miramos la página oficial de Bootstrap, él me dice por acá, dentro de sus elementos, me dice, oiga, importe esto y llévese todo lo que es JavaScript y colóquelo al final, ¿cierto? Al final, y la librería de Popper también.
Entonces, miremos acá. Me dice, este archivito, esto, que corresponde al popper.mim, ya les voy a decir qué es eso del popper, y el bootstrap.mim. ¿Por qué se recomienda o por qué dice Bootstrap que lo coloquemos al final? Porque resulta, cuando nosotros hacemos un renderizado de nuestro documento web, existe un árbol, un DOM. Eso lo vamos a ver nosotros. El DOM es el modo de renderizado que me dice cuáles son los padres, cuáles son los hijos y me dice cómo se está renderizando. ¿Okay? Y basado en esto, hasta que no se cargue el DOM, no se aplica los eventos o la dinámica de JavaScript. Por eso es que se dice póngalo al final, antes de finalizar el body. Quiere decir que yo podría decir que eso lo puedo llegar a colocar acá. Y fíjense ustedes que la importación se hace con script. ¿Por qué? Porque es un script de JavaScript. Pero como a nosotros nos gusta hacer caso, te lo voy a colocar acá. Sí, script CLC. Y aquí le voy a decir JS Bootstrap JS y me dice que se llaman Bootstrap.js. Si yo lo cargo ahí, eso no me va a servir para nada. Pero resulta que en las nuevas implementaciones del ECMAScript hay algo que se llama differ. Y este differ tiene dos elementos. Eso se llama... porque se me olvidó. Async o prefer. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que yo voy a poder cargar el archivo JavaScript de forma dinámica o asincrónica. Asincrónica en orden o de forma aleatoria. Entonces, espérenme un segundito. Creo que es que acá no me lo está recibiendo. En un momento. Sí. Bien. Digo, asincrónico. ¿Cuál es la diferencia entre asincrónico y prefer? Asincrónico, yo puedo tener muchos archivos JavaScript que quiero incorporar. El DOM y el navegador y su motor V8 va a tomar el orden aleatorio de como él quiera cargar la información. ¿Ok? Si yo le digo prefer, él lo que va a hacer es, en el orden que yo definí la importación de los archivos, pues me los va a respetar. ¿Ok? Es decir, si yo coloco Bootstrap primero, luego coloco otro, pues él me va a mantener ese orden. ¿Ok? Esto, pues obviamente lo vamos a trabajar a profundidad cuando estemos trabajando con la parte de JavaScript. Pero si ustedes lo quieren leer, eso lo van a encontrar, venga, les digo dónde. Un momento. Así yo lo tengo aquí en el documento que yo les pasé. Este es un documento maestro que yo he venido trabajando desde
hace bastante, sino que le estoy haciendo varios cambios. Así está acá. Y ya empezamos con el módulo de JavaScript. Aquí está. Bueno. Entonces, por el momento vamos a dejarlo como prefer, es decir, para que mantenga la sincronía y sea en el orden que yo le estoy especificando. Hay un elemento que nosotros vimos acá que se llama popper. Por favor, no vayan a buscar popper así, ¿okay? Porque les va a dar otra información. Escríbanlo como popper JS, ¿okay? Entonces, para evitar de pronto que ya no es que el profe nos está induciendo a que ¿listo? Resulta que popper es una manera de que nosotros podamos tener la posibilidad de tener tooltip o mensajes cuando nosotros pongamos el cursor sobre algún elemento. Vamos a mirar si aquí hay un ejemplo, aquí antes. Acá, por ejemplo, fíjense que acá le ponen el elemento hacia la izquierda, a la derecha. Miren, ¿sí? Eso es el tooltip. Vamos a mirar si hay otro. Un tutorial. Vamos a mirar si nos da. Entonces, miren. Entonces, en teoría, cuando uno coloca el cursor sobre el elemento, pues sale una leyenda. Eso es como cuando usted en Windows pone el cursor sobre un botón y le dice qué hace ese botón. Para eso se utiliza el popper. ¿Cómo se instala popper? Bueno, digamos que popper, dentro de sus versiones, tiene diferentes formas de instalarse. ¿Okay? Una de esas es a través de npm, pero resulta que nosotros no estamos trabajando con npm. Oiga, esta vaina lo cambiaron. Cada rato que no lo usaba. Funcionamiento. ¿Sí? Lo que pasa es que si uno utiliza este elemento, pues Bootstrap no nos va a funcionar con este señor, ¿no?
y aquí está cómo se instala. Acá tenemos con él en pie y aquí lo tenemos incorporando el CDN. Normalmente uno, ¿qué haría? Uno haría la malicia indígena, como se llama. Se dice, bueno, pero es que no hay forma de descargarlo, no hay forma de integrarlo. Es sencillo, yo le voy a dar un copiar a esto y vengo para acá. Voy a crear mkdir popper x, qué sé yo, y voy a colocar el comando que me traje desde la página. Acá lo que estoy diciendo es que quiero instalar Popper dentro de mi proyecto, ¿sí? Pero acá al hacer este procedimiento, pues normalmente lo que él hace es traerse un montón de cosas. Vengo para acá, vengo para mi proyecto. Él se trae módulos de Node.js, se trae una gran cantidad de elementos, pero a mí me interesa solamente este. Este tiene la distribución de JavaScript de Popper. Y bueno, listo. A mí no me interesan los Node Modules, porque no estoy trabajando propiamente con Node.js. Chicos, por allá el audio que está abierto, son tan amables. Entonces lo que hago básicamente es traerme Popper, esta carpetica, y la meto dentro de JavaScript. Le digo mover y listo. ¿Y qué hago con Popper X? Lo elimino. Vamos a mirar que está abierto por acá en el navegador. Vamos a esta vaina. A ver. Si no lo deja borrar acá, la consola está por acá. Listo. Aquí ya tenemos Popper. Entonces básicamente ya tengo la librería y ya lo voy a poder utilizar. ¿Qué tengo que hacer? Pues digamos que Popper es una librería externa a Bootstrap. En ocasiones lo obliga a uno sí o sí a incorporarla acá. Miremos en Bootstrap qué archivo me pide que debo importar. Popper.min.js me dice que Popper.js, core, dis, umd y Popper.min. Vamos a mirar si eso existe dentro de lo que nosotros acabamos de descargar. Y si miramos, está con script, ¿ok? Con script. Script, src, js, Popper, core, dis, umd y por aquí debe estar Popper min js. Lo único que no está es 2.1. ¿Por qué no está 2.1? Porque nosotros no estamos haciendo referencia a el repositorio de ellos. Creo que es que espérenme un segundito, es que acá sí me parece que esto es así. Díganme en un momento que no lo recuerdo. Para eso tengo mi Git. A ver. De tanta grosería que tengo acá.
a ver si esto sirve de algo. Ajá. Differ y async. No se le coloca ningún atributo, qué pena. Acá. Solamente differ. ¿Ok? Y async. Ahí me estaba descachando. Bueno. Entonces solamente differ o async. Esas son las dos palabritas que hay que tener en cuenta. Differ y async. Donde differ, como les mencionaba, se utiliza para hacer la carga de los scripts, de los JavaScript, en orden, es decir, primero cargue esto y luego cargue esto. Pero si ustedes se dan cuenta algo, Bootstrap nos recomienda que primero se cargue ¿cuál? Popper, ¿sí o no? Entonces vamos a invertir Popper y Bootstrap en nuestra importación, o sea que este señor debe estar primero que Bootstrap. Entonces con esto ya tenemos, digamos, dentro de nuestro proyecto implementado o incrustado, como lo quieran llamar, Bootstrap. ¿Ok? Vamos a ver si más adelante de pronto miramos otro framework, como para que ustedes vayan conociendo los diferentes frameworks que existen para CSS. La ventaja de Bootstrap es que ya tenemos muchas cosas hechas. Como por ejemplo, si yo quiero venirme para acá, es que el profesor nos mandó a hacer un formulario, pero es que ese formulario tiene diseño, entonces aquí tenemos elementos ya definidos, que si queremos tener un acordeón, lo podemos tener de acá desde Bootstrap, ¿sí? Son cosas que ya están predefinidas, pero yo, como les digo, hay muchas cosas que hay que hacerlas de forma manual por, digamos, objetivos académicos. Señor, ¿cómo así entendí? ¿En dónde? ¿En la descarga? ¿Dónde? ¿Esto? Ah, no, lo que pasa es que estos son tokens de accesibilidad. Cuando veamos backend, los van a entender. Esos tokens es para darle permisos al cliente de poder acceder al recurso y que no de pronto se infrinja alguna norma o pirateen la librería o hagan algo, ¿sí? Para eso se utiliza Integri. Esto normalmente se da es porque eso está montado en un servidor y el servidor necesita saber que lo que usted está pasando, este token, es original y no está siendo alterado. Es para eso. Quiere decir que si usted decide tomarlo de esta opción, tiene que copiar esto tal cual. Sí, no lo puede modificar. Entonces, voy a cerrar esto. Como les venía comentando, aquí ustedes van a tener todo lo necesario para poder pues, colocar elementos. Incluso aquí tenemos diferentes tipos de botones que podemos utilizar, que realmente estos botones pues tienen estilo. Miren lo interesante de esto. Yo tengo esto, fíjense que él tiene acá unas clases. Si yo vengo a mi página, pues tengo el botoncito. Pero resulta que yo quiero definir un hipervínculo que se llame salir.
Resulta que yo necesito que esto funcione como un botón. Normalmente pues uno le colocaría el símbolo gatillo, ¿cierto? Para que no tenga navegación. Para eso se utiliza el símbolo gatillo en el href, para no anular la acción del hipervínculo. Y por acá pues yo le diría, bueno, venga, llévese esto. Si vengo para acá, ahí tengo el mismo comportamiento en ambos elementos, ¿sí? Ah, no, que es que yo quiero que ese botón sea el danger. Listo. Y ahí cambió. Obviamente, yo vengo para acá, F12. Vengo acá para los elementos. Y selecciono a este señor en estilos. Él acá me va a dar el color. Yo digo, venga, no, es que cuando esté hover, o sea, cuando esté por encima, me interesa que el color del fondo sea así y que el color de la letra sea oscura. Entonces me llevo esto, le doy un control C y creo mi propio estilo. Quiere decir, mire, modifiqué el estilo para todo, ¿sí? Pero obviamente eso lo puedo hacer siempre y cuando pues tenga CSS claro. Entonces digo, bueno, cierro esto, acá sigue, pero si actualizo, pues vuelve a su estado original. Para que funcione, pues tendría que crear mi propia hoja de estilo y copiar y pegar lo que ya veo. ¿Listo? Entonces, por favor, hagan el ejercicio de integrar Bootstrap, hagan las pruebas y continuamos con el contenido. Y ya pues en la medida que vayamos trabajando, pues vamos vinculando algunas cosas de Bootstrap con lo que tenemos. ¿Listo? Entonces, hagan el ejercicio. Bueno, listos. ¿Ya cargaron Bootstrap? Listo. Bien, chicos, entonces la idea, como les mencioné anteriormente, es pues tener Bootstrap disponible en nuestros sitios web. Digamos que hay posibilidades de trabajar cosas en Bootstrap, pero obviamente cualquier diseño que hagan, que implementen Bootstrap, no será tenido en cuenta por evaluación, ¿no? Que usted diga, no, es que yo modifiqué, cambié, reestructuré, tampoco, digamos, porque lo que buscamos nosotros es que ustedes pues, ya trabajen a fondo un poquito más CSS. Ya cuando tengamos el módulo de CSS listo, ya podrán utilizar cualquier framework. Igual en la industria no siempre se utiliza CSS puro. Se utiliza CSS puro cuando el diseñador toma rutas muy exigentes en cuanto a personalización de elementos que de pronto Bootstrap o cualquier otro framework no nos pueda llegar a ofrecer. ¿Ok? Bien, entonces, volviendo por acá a nuestro documento, nosotros nos vamos a encontrar porque tenemos diferentes tipos de unidades de medida en CSS. Dentro de esas tenemos las unidades de medida absolutas y relativas. ¿Okay? Tenemos las medidas absolutas que básicamente las podemos utilizar en un momento dado cuando queremos fijar dimensiones. Es decir, que nuestro elemento no va a cambiar durante su navegación o durante su renderizado.
Es decir, que va a tener el mismo tamaño para un dispositivo móvil, va a tener el mismo tamaño para una pantalla desktop, etc. Y tenemos píxeles, centímetros y puntos. Digamos, estas son las tres unidades de medida que se manejan en medidas absolutas. Tenemos las relativas, que son aquellas que pueden llegar a cambiar de forma dinámica, ¿cierto?, su tamaño con respecto a las dimensiones de la pantalla. En este caso, del viewport. Tenemos el porcentaje, el EM, el REM, el VW, el VH, el VMIN, el VMAX, el CH y el X. El CH y el X, pues realmente yo nunca lo he utilizado. Hasta ahorita lo descubrí armándole la actualización. Si lo quieren probar, lo pueden hacer. El porcentaje es muy común utilizarlo para el tamaño de un contenedor. Nosotros tenemos que nuestros contenedores son esos elementos que se van a encargar de contener, valga la redundancia, otros elementos HTML. Y que gracias a ese contenedor nosotros vamos a poder manipular de una manera más fácil el posicionamiento de todos los elementos en grupo. ¿Listo? Y ese se maneja en porcentaje. Y él va a tomar el porcentaje teniendo en cuenta el ancho del viewport o el arco. M es el tamaño relativo de la fuente al padre. Ahora vamos a mirar qué significa esto. Por defecto, siempre vamos a tener un tamaño de 16 píxeles, del cual va a ser la base para el EM. Quiere decir que un EM equivale a ¿cuántos píxeles? ¿A cuánto? A 16 píxeles. Entonces, eso es importante. REM es otra unidad de medida, pero esta unidad de medida va a depender de su root o su HTML, es decir, del documento. Entonces, importante también tener esto muy presente. Bueno, y el VW y el VH, que se utiliza para manipular el ancho del viewport y el alto del viewport. Aquí vamos a tener un ejemplo en donde estamos aplicando cada uno de esos elementos. Entonces, ustedes tienen allá este documento en su Discord. Entonces, por favor, vamos a plasmar este pequeño ejemplo para entender cómo funciona cada uno de estos elementos. Donde aquí, pues básicamente tenemos la etiqueta body, en la cual estamos definiendo un font size de 16. Aquí tenemos un header, en el cual estamos definiendo otros elementos. Aquí tenemos un H1, en el cual estamos definiendo un tamaño para los H1 de 2 rem. Entonces, según esto, ¿cuánto podría llegar a tener nuestro texto? 32 píxeles. Aquí tenemos un contenedor, donde el contenedor va a tener un ancho de tanto porcentaje, margin 0 y auto. ¿Qué significa margin 0 y auto? ¿Ah? 0 y auto en teoría que va a estar centrado, ¿no? Acuérdense que el auto se utiliza para el centrado, porque él me pone tanto a izquierda como derecha. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en la clase anterior? ¿Qué tenemos aquí extraño? Line height de 1.5. Más adelante lo vamos a ver. Ese es como el tamaño interlineal del texto, ¿ok? Pero eso lo vemos más adelante cuando veamos tipografía, para entender cómo funciona la tipografía en CSS. Aquí tenemos el ejemplo del botón.
donde tenemos el display block, donde tenemos unos elementos. Aquí tenemos una transición. Aquí ya empezamos como a coquetear con algunas cosas de animación, ¿sí? Transición es para que él haga un cambio de una propiedad de un estado a otro, ¿ok? Aquí tenemos el tema del viewport y listo. Entonces aquí pues en teoría debería verse algo así. Entonces vamos a hacer ese código, por favor, para poderlo revisar. El documento está cargado en el disco. Bueno, ahí sí no sé, después de un momentico ya miro. Bueno, jóvenes, sigamos acá. Nosotros, por favor, hagamos silencio. Además de poder colocar unidades de medida, también podemos utilizar algunas propiedades para restringir esas medidas. Nosotros vamos a contar con dos atributos que podemos aplicar dentro de las reglas de estilo, que es el max width y el max height. Básicamente, esto nos va a ayudar a que nosotros podamos especificar dentro de nuestros diseños cuál va a ser el máximo y el mínimo alto que podemos llegar a tener. Esto para prevenir errores que puedan deformar nuestro diseño. Aquí, como vemos en este ejemplo, estamos definiendo un width de 600 y un height de 400. Si ustedes pueden observar en la imagen, este recuadro se ve totalmente cuadrado, es decir, tomaría las dimensiones de 400 por 400. ¿Por qué tomaría las unidades de medida de 400 por 400? Porque en las restricciones que estamos definiendo, estamos especificando que el ancho máximo va a ser de 400 píxeles, ¿ok? Entonces es importante que esos dos atributos se tengan en cuenta cuando sea necesario y dependiendo también de los requerimientos que tengamos dentro de nuestro diseño. Aquí tenemos los ejemplos en los cuales vamos a ir especificando cada uno de estos elementos. Si ustedes notan, aquí tenemos la definición del ancho de un 80%. Cuando tenemos la definición del 80%, vamos a encontrarnos por acá que podemos especificar no solamente unidades de medida en píxeles, ¿okay? Por favor, hagamos silencio. Si eso ya lo saben, me dicen y pasamos. O sea, yo avanzo sin ningún problema. Incluso le digo a Karen, estamos sobrados en CSS, pasamos a Java o a JavaScript de una vez. O sea, porque si no hacen silencio, estamos perdiendo el tiempo acá. Aquí estamos definiendo otra regla de estilo, en el cual nosotros podemos utilizar un diseño. En este caso estoy definiendo una regla de estilo para una tarjeta, en la cual pues va a tener unas características. Estos atributos son muy importantes, sobre todo ya cuando entramos nosotros a trabajar de lleno a todo lo que es los conceptos de responsive design, páginas elásticas y demás. Entonces es muy importante que ustedes también tengan en cuenta que pueden definir restricciones en sus unidades de medida. Acá pues hay varios ejemplos que les recomiendo que en sus espacios los puedan llegar a desarrollar. Aquí, como vemos, tenemos dos ejemplos claros en los cuales estamos definiendo un contenedor, que es este cuadrito, donde ese contenedor va a tener un texto. Y como vemos, este texto en este cuadrito está excediendo el tamaño de el contenedor. Entonces acá básicamente lo que estamos haciendo es utilizando
unos elementos para poder llegar a controlar el contenido. En este caso tenemos un CSS en el cual estamos utilizando un atributo llamado overflow, donde el overflow lo vamos a utilizar nosotros para definir si queremos que se vea todo el contenido en nuestro contenedor o deseamos tener algún tipo de restricción al momento de que sobrepase los límites, como estamos viendo acá en este overflow hidden, en donde él va a ocultar de manera automática el texto que sobrepasa los límites o las dimensiones de mi contenedor. También vamos a poder tener dentro de las especificaciones de este contenedor el overflow scroll, donde ese overflow scroll básicamente lo que va a hacer es a colocar barras de desplazamiento dentro del contenedor, especialmente si el texto supera digamos su contenido. Por lo general estas barras de desplazamiento siempre se van a activar. Tenemos el overflow auto, que va a tener la misma funcionalidad que el scroll, pero con la diferencia es que únicamente se activan si y solo si el contenido excede a su contenedor. Las de arriba van a aparecer sí o sí, sin importar si excede o no excede su contenido. Tenemos el elipsis, donde este elipsis básicamente lo vamos a utilizar cuando quiero que aparezcan esos punticos suspensivos. Esto es muy común encontrarlo, por ejemplo, en artículos donde nosotros vamos a tener un contenido y dice ver más o ver detalle, y aparecen esos punticos. Básicamente los definimos con elipsis. ¿Okay? Acá se recomienda que utilicemos white space, no grab. Cuando decimos no grab, estamos haciendo referencia a que no haga saltos de línea con espacios. O sea, cuando se encuentre un espacio, no haga salto de línea para que funcione de manera adecuada el elipsis. ¿Ok? Digamos, a diferencia de estos dos, lo único que se agregaría es esta regla, este atributo en el estilo. Ahora bien, digamos que esto es más orientado hacia conceptos de tamaños. Todo esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando vayamos a trabajar con responsividad. Por lo general, siempre uno trata de utilizar porcentajes, rem, ems y viewport. Digamos que son las unidades de medida que más se utilizan cuando queremos que todo sea responsivo, ya que cuando queremos que los elementos sean fijos, totalmente fijos, pues utilizamos otras características como los píxeles. Bien, dentro de los diseños que tenemos que hacer o mantener, nos vamos a encontrar con algo que se llama el posicionamiento en cajas. Es la manera de cómo nosotros vamos a disponer de cada uno de los elementos dentro del renderizado de nuestro sitio web. Tenemos diferentes tipos de posicionamiento. Vamos a ver, digamos, los más comunes, que son estático, fixed, relativo, y hay otro que se llama stick. Entonces, el estático básicamente lo que va a hacer es a posicionar un elemento de forma estática y en una determinada posición de mi diseño. Quiere decir que cambie o no cambie mi viewport, ese señor va a permanecer siempre ahí anclado. ¿Okay?
relativo, la posición relativa va a depender de un padre, ¿ok? Su posición siempre va a ser relativa a alguien. Y normalmente cuando yo utilizo este tipo de posicionamientos, siempre se van a activar unas propiedades adicionales o unas reglas adicionales, donde vamos a encontrar el top, right, bottom y left, en los cuales nosotros vamos a poder especificar de manera directa unas unidades de posicionamiento dentro de un elemento padre. Tenemos la posición absoluta, que básicamente nos va a permitir liberar ese componente o ese elemento dentro de un componente, llámese HTML, llámese el body o llámese un div que lo contenga, ¿ok? Entonces siempre va a ser absoluto a un contenedor o a un elemento padre. Y este señor nos va a dar la libertad de posicionarnos donde nosotros queramos. Fits, digamos que es un elemento, es una posición que me va a permitir fijar elementos. Es muy común que este fixer básicamente lo podamos utilizar en los footers. Si yo quiero entrar un footer en la parte inferior de mi página y no quiero que se mueva por más que se desplace la página, entonces lo podemos hacer. El sticky es, digamos, es un elemento que va a permanecer en ciertos momentos en mi página y solamente se va a activar siempre y cuando se cumplan algunas características, ¿okay? En este caso aquí lo estoy definiendo que va a ser posición 0 y con un ancho del 100%. Esos son los menús que a veces cuando uno se desplaza se puede adherir, o cuando yo me muevo hacia abajo él se mueve con mi scroll. Para eso es el stick. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a mirar cómo funciona cada uno de estos elementos. Pero para ver cómo funciona cada uno de estos elementos, ustedes van a contar con este documento HTML y necesito que me definan los estilos para que aparezca esta página de esta forma, donde yo voy a tener un contenedor y ese contenedor va a tener un borde rojo, y donde ese contenedor va a tener estas cajas en las cuales he definido color azul, un texto blanco que debe estar en negrita, y aquí voy a tener las clases que voy a definir en las reglas de estilo. Entonces, por favor, vamos a hacer esto y ahorita va a pasar alguien acá a diseñar este elemento. 5 minuticos para eso. El fits y el stick. El fits define de una manera fija un elemento. El stick se va moviendo. ¿Okay? Se va moviendo en la medida que yo desplazo el scroll. El fits lo fija, lo ancla a una posición determinada. Es muy común utilizarlo en los footers o incluso en los nav, si yo deseo que el nav sea totalmente fijo. Listo, ahí. A ver, esto abajito el markdown. La estructura de los contenedores.
Esto, primero, la puedo quedar afuera de CSS porque es que hay muchos archivos ahí adentro. De Bootstrap no, era el CSS principal, ahí. Ya ahí, cuando usted lo selecciona, debería quedar en el archivo cualquier. Ajá. Presentar margen y el offset. Cuando piense con Entonces, esto. Entonces esto. Hay problemas, o sea, los márgenes de acá también deben aplicarse, ¿cierto? O sea, que el body tenga un margen. Claro, pero primero pensaría los márgenes por defectos del navegador. Ok, Aquí está el navegador, los márgenes por defecto. ok. Entonces eso sería. ¿Dónde está el asterisco? Shift el número 8. Shift 8. Ah, ya. Entonces esto. Ahí. Sí. ¿Todo esto? Listo. Esto. Pero, qué pena. Div punto box multiplicado 4 tabulador. Uf. Listo.
Lo estoy metiendo, lo es, los- es que lo estoy metiendo dentro de otro if para poder centrar verticalmente. Sí. Acuérdense que nosotros tenemos posicionamiento relativo y absoluto. ¿No? Borra el último. Ah, ok. Acuérdense que debe haber un contenedor, ¿no? Ah, un contenedor. Ok. O sea, sí o sí, todos esos cuatro divs deberían estar dentro de un div, no más. Ese se la llaman container. Una cosa se llama container. Div o container. Y el punto es porque es una clase. Si fuera un ID sería con numeral. Sí. No. Más que decir hacia abajo, como ¿No? dele clic derecho, A esto. dice formato. Ya. Ya. Yo te voy a ayudar a el código correcto. Sería. Venga, si quieres, hago una cosa. Ok, acá. ¿Sí? ¿Control D? Desde Control Shift P, Control Shift P. desde. Pero te refiero al documento HTML, ¿verdad? Desde Control Shift P. Navegador interno. Ahí, Ok. Listo. Bueno, pero yo creo que esto ya no lo necesitamos más. Sí. Acá. Ahí el botoncito. Bueno, Está el candadito. Ah. Acá. pase la Ok, entonces esto. ¿100%? Sí. La margen esto
puede ser de 10 píxeles. Sí. Pero creo que aquí está separada también de la izquierda, entonces creo que las márgenes son globales, ¿no? El margin top. Botón es el de abajo y el de top es arriba. Entonces, sería... Es que yo lo que había creado era un div dentro de un div para ponerle top 50% y que se centrara. No. ¿No? Bueno, entonces esto... Entonces podría ser top padding para centrarlo. Bueno. O sea, yo sí sé, o sea, por ejemplo, si creamos un... Entonces, a ver, ¿cómo? Esto. Coloquen un line height. Line height. Ah, ok. Entonces, Line height, ok. Wow. Esto, listo. esto es área. Texto es ¿Qué? con, creo que es con family, sí. Entonces ahí sale Variada. color weight. Ese es el weight. Font weight. Eso es bold, sí. Esto ahora vamos a crear los IDs. Del div container, sí. Esto container sería border. ¿Qué color es este? Rojo. ¿Y de cuántos píxeles se lo ponemos el borde? 3. Listo. Solid. Ok. Listo. Entonces, padding. Pongámosle unos que 5, 10. No, yo creo que 10. Ahora voy a hacerlo en las clases. Okay. Toca menos. Estaría por ahí esto para que esté como... Derecho a la que diga que se lo puso. ¿Usted tiene el debugger acá?
O el marco esté centrado. Esto, margin. Verticalmente, no. ¿Sí? Listo. ¿Ya? Listo. Pero faltó poner las clases de static. Ahorita vamos a hacer, bien. Vamos a definir esto. ¿Ah? ¿Qué? ¿Muy rápido o qué? Oh, es fácil, mire. Borro. Marco este. Sostengo la tecla Alt. Doble clic, doble clic, doble clic. Control C. Vengo acá. Me ubico acá. Control Shift. Espera. Control Shift. Shift Alt Control. Es la cosa. Selecciona todo hacia abajo. Punto. Acá. Pues acá obviamente él va a tener en cuenta es la longitud. Entonces les marco acá. Alt. Y marco acá y le doy enter y ya. Quedaron definidos todos los elementos. ¿Cómo llegó a usted aprender esto? Igual que como están haciendo ustedes, cacharreando, estudiando y revisando. Ajá. En la página oficial de Visual Studio Code te enseñan a uno muchos hotkeys y atajos. Si quieren, revisen la página oficial en la documentación y le explican a uno cómo colocar bloques, cómo colocar un montón de cosas. De pronto miramos a ver una clase de Visual Studio Code. Entonces, chicos, aquí tenemos ya definido nuestro estilo, ya tenemos nuestra página principal. Por acá tenemos la definición de los estilos para cada uno de ellos. Pues aquí más o menos tenía el universal, el body, pues lo tengo con la letra, ¿cierto? El contenedor, pues yo le definí acá de 400 píxeles y con una altura. Las márgenes, ¿cierto? Para que se centrara y así sucesivamente. Ahora, tenemos el primer elemento que es la posición estática. La posición estática básicamente lo que va a hacer es anclar ese elemento y no se va a poder mover. Es decir, él va a anular left, top y right. ¿Okay? Digamos, de ahí no lo voy a poder mover por nada del mundo. Voy a darle clic con C. Y lo voy a pegar acá en nuestro super ejemplo. Espérame, él es relativo a quién, al padre
o al cuerpo o al body. ¿Se acuerdan del concepto que leímos al principio? Al body, el static. El valor es el valor predeterminado de position en CSS de los elementos static. Siguen el flujo normal del documento y no pueden ser desplazados mediante top. Entonces es más orientado hacia el cuerpo, digámoslo así, ¿cierto? Mientras que el absoluto es más orientado hacia quién. Puede ser el padre, ¿cierto? Pero aquí hay una diferencia. Aquí hay una diferencia bastante grande, y es que si el absoluto yo no le especifico al contenedor que sea relativo, ese absoluto de ese elemento va a ser absoluto ¿a quién? Al documento, al root, al body, al HTML. ¿Okay? Entonces, por eso es que más de uno por ahí se le descuadraba, decía, venga, ¿por qué se me oculta esto? ¿Por qué esto y lo otro? ¿Okay? Entonces, vamos a mirar el comportamiento relativo. Este es el más sencillito de todos. Espérenme, miramos a ver si yo lo puedo visualizar acá. A ver. Listo. Entonces fijémonos acá, para entender un poquito este señor, le colocamos un colorcito ahí diferente. Él está corriendo 30 píxeles, pero esos 30 píxeles están corriendo desde la izquierda, es decir, él va a ser relativo a esta marca, o sea, son esos 30 píxeles. ¿Qué pasa si yo le digo menos 30 píxeles? Él se va a desbordar. ¿Sí saben que sale del contenedor un poquitín? ¿Por qué? Porque él no está, digamos, encajándose de forma absoluta dentro del componente principal, sino va a ser relativo al cuerpo. Entonces son cosas que hay que tener muy presentes al momento de trabajar con estos elementos. Lo mismo yo puedo modificar la posición de la derecha, arriba y abajo y mover los elementos. Digamos que hay disposiciones que me van a hacer la vida más fácil en un momento dado. Muchos dicen usemos flex, usemos grid. Sí, claro, se puede hacer, pero en ocasiones es de gran ayuda los posicionamientos. Flex y grid nos solucionan como el 99% de todo. ¿Sí? Y vamos a aprender a crear layouts desde cero. Vamos a aprender a hacer diseños un poco más complejos que este. Acá simplemente estamos entendiendo de cómo funciona cada una de esas posiciones que tenemos. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. En el documento no creo que esté el CSS, entonces mañana continuamos revisando. Si quieren explorar un poco lo que es absoluto, háganlo, no hay ningún problema. Mañana lo vamos a revisar. Eso es